Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. Lick. Perfecto. Vamos a entrar después a lo que es el árbol de problemas. Me interesa, voy a enviarles algunos textos básicos, pequeñitos, para que ustedes puedan estructurar el árbol de problemas. Y aquí tengo lo que estábamos hablando, la elección del tema de investigación, que tenga un alcance social, que tenga la experiencia necesaria. No puedo investigar algo que no conozco. Ese es uno de los grandes problemas. No puedo yo ir a investigar algo que desconozco totalmente. Tiene que tener algún tipo de información o experiencia necesaria sobre el tema, ¿ya? Contar con el método adecuado para la investigación. Existen dos tipos, por eso les decía, si ustedes se fijan en todos los textos que van a venir ahora o que han ya leído, está método. Ahí tú inmediatamente tienes que ir al tema. ¿Qué es método? Ah, método es esto. ¿Qué tipos de métodos hay? Etcétera, etcétera. El inductivo, etcétera. Eso directamente tienes que, tú ya, cuando dices método, inmediatamente tu computadora, que es maravillosa, que tenemos nosotros, si has hecho una lectura repetido, por eso estamos repitiendo, para que se quede grabado, método, ya tienes que saber qué es método, inmediatamente. ¿Ya? Entonces, para eso es en lo que estamos. Ustedes dirán, qué manera de repetir y repetir esto, porque es importante. Les comento, en las defensas privadas, estoy yo con mis estudiantes que han pasado conmigo introducción a la investigación científica y la licenciada Ayala les dice, disculpe, quiero que me defina qué es metodología. No pueden responder y directamente me mira a mí, como al decir, ¿y qué ha hecho usted en clases? ¿Por qué no les ha exigido? Entonces, ahí hay una corresponsabilidad del docente, pero sin embargo existe la corresponsabilidad también del estudiante. Si no le es difícil, y es por eso que como hay esa dificultad o esa limitación de lectura, que voy insistiendo y repitiendo, y eso, aunque sea lo que sea, vamos a ir repitiendo constantemente los aspectos teóricos que más se usan en la investigación. Por ejemplo, los métodos, qué tipo de métodos hay de memoria. Tengo que saber los tipos de métodos que hay. En este caso, por ejemplo, ¿no? Contar con el método adecuado. Entonces yo tengo que saber qué es método, cuántos tipos de métodos, qué es el cualitativo, qué es el, etcétera, el sintético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, todos, aunque no crean, todos estamos y tenemos que releer. No creo que tú una lectura y todo sabes, imposible. Ir leyendo hasta lograr un dominio, pues no hay otro camino. Ya, entonces ahí tienen. Todo esto está en el texto guía, todo, todo. Por ejemplo, en el texto guía, aparte de esto, está motores de ideas para investigar, está la inspiración, está la oportunidad, creo ahí, después la necesidad de cubrir vacíos de conocimiento, es decir, ¿y por qué no hay conocimiento sobre este tema, digamos, del área de ustedes? O conceptualización, que hay estudiantes que les interesa indagar en problemas que se quieren indagar en profundidad, ¿ya? Entonces eso también hagan una lectura de verdad. Además es importante temas prácticamente inexplorados, que sería muy interesante encontrar, temas explorados parcialmente y temas trillados. Recuerdo que en una época presentaban cabañas, cabañas ecológicas en un lugar, cabañas ecológicas en todos los lugares. Hay muchos
que he revisado de cabañas ecológicas. Ahora, el problema. Aquí empieza la parte fundamental. ¿Qué es problema? Es una pregunta que establece una situación que requiere discusión, investigación, una decisión o una solución. Entonces, un problema es una interrogante que se inquiere sobre la forma en que están relacionados ciertas variables. Hay una estrecha relación entre el tema seleccionado, el interés de quien va a investigar, el problema y el planteamiento del problema. Es por ello que algunos autores se refieren al problema de investigación como la pregunta que necesita una respuesta, lo cual debe resolverse o investigarse a través de la aplicación del método científico. Ahora, ¿qué es un problema? ¿Qué es realmente un problema? Al identificar una situación problemática, se puede observar que desde la óptica del investigador las cosas no marchan como debería ser o simplemente no están funcionando bien. Esta observación y descripción le permite al investigador identificar las posibles causas del problema a investigar, así como los diversos factores directa o indirectamente que estén incidiendo sobre la situación considerada. ¿Eh? Entonces, ahí es, ¿qué causas generan el problema? Ahora, aquí no está muy bien definido el problema. El problema es un estado negativo, que requiere una solución, por supuesto, pero es un estado negativo, no es la carencia o falta de algo. Un verdadero problema. Después, eso me gustaría profundizar con ustedes. Describir la situación en la que está interesado el investigador se puede realizar mediante alguna... ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Es lo que está sucediendo en la situación observada. ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo y cuáles son los factores que están provocando la situación observada? ¿Cómo puede ser mejorado, solucionado, modificado la situación actual, etcétera? Entonces, ahí están todas las interrogantes del problema. El punto de partida para el investigador es elegir e identificar el problema a investigar. Establecer mediante la observación cuál es la duda o la falta de conocimiento existente, generalmente se presentan dos casos. El problema es impuesto por una institución o autoridad. El segundo caso, el problema es propuesto por el investigador. Es necesario e importante que que el investigador conozca qué es un problema, cuál es el problema objeto de la investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Ahí está. El problema es una situación negativa en la cual se manifiesta la necesidad de desarrollar una actividad para solucionarla o cambiarla. El problema surge a raíz de una dificultad tanto teórica como práctica y se origina a partir de una necesidad en la que aparece la dificultad sin resolver y requiere una solución de menor o mayor plazo. Si ustedes ven aquí esto, lo que está planteado, entonces el problema, dice, es una necesidad. Se manifiesta la necesidad de desarrollar una actividad para solucionarla, ¿no? Es negativa. Pero aparte es un estado negativo, por eso dice es una situación negativa. A ver, un ejemplo daremos de un problema educativo. Les indicaré. Nosotros trabajaba yo cuando estaba en CINEP, fuimos a capacitar a a los municipios del Cono Sur para que puedan elaborar sus proyectos. Y ahí en los proyectos necesitábamos identificar qué era su problema. Y aquí dice es una situación negativa, está bien, en la cual se manifiesta la necesidad de desarrollar. Entonces, cuando fuimos recuerdo a Omereque, que es, no sé si alguien conoce a Omereque, que está en el Cono Sur,
de Aikile más allá, es Omereque, y era el problema de educación. Y nosotros les dijimos a los padres de familia que estaban reunidos, que se unió la alcaldía, y les dijimos, vamos a identificar cuál es el problema de la educación de sus hijos. Entonces les dimos unas tarjetas, porque el árbol, cuando tú realizas con los beneficiarios directamente, les proporcionas y vas pegando, las tarjetas se va pegando, ¿no? El problema, a ver, ¿qué problemas? Todos los problemas pegamos en la pizarra. Y la mayoría de los problemas decía, falta pupitres, falta infraestructura, falta baños, falta todo. Y les decíamos, esto no es una situación, un problema. El verdadero problema tiene que ser en forma, es un estado negativo, no la falta o carencia de algo. ¿Por qué? Ellos no podían entender. Yo les decía, los pupitres que son muebles y enseres que necesita la unidad educativa, de acuerdo a una ley, el municipio, su competencia es proveer directamente esto. Es una competencia y que el municipio tiene o está en la obligación de proveer, digamos, pupitres. Está en la obligación de faccionar la infraestructura para que se pueda entender. Ahora, lo que nos interesa es el verdadero problema de la educación que tienen sus hijos. Por ejemplo, altos niveles de repitencia, altas tasas de analfabetismo, altas tasas de fracaso escolar. Esos son verdaderos problemas. Por eso les decía, si no, no es problema, pues si es pupitres, el municipio trae, está solucionado. Lo que nos interesa es realmente solucionar los problemas reales que existen en la educación, que básicamente, por supuesto, que toda la parte de infraestructura, todo, ya son competencias de la alcaldía de cada departamento. Ahora, que tengan o no tengan los recursos, eso ya es problema de la institución, no es el problema de nadie. Entonces, el problema tiene que estar referido a un estado negativo, porque dice aquí una situación negativa. Eso es un ejemplo y después en clase lo podemos afinar para que cada uno de ustedes tenga una idea clara de lo que es el problema. Dice aquí, toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar las respuestas a un problema o del deseo de avanzar en el conocimiento de algún tema. Es por ello que se hace necesario saber identificar y definir un problema de investigación en términos sencillos y claros, para que esta definición refleje el interés concreto del investigador. No obstante, es muy común que el investigador, especialmente el principiante, encuentre dificultades en el proceso de identificar un problema. Al inicio se puede tener una noción general y vaga de la situación problemática. A veces hay dudas e interrogantes sobre dicha situación, las que poco a poco se van concretando y especificando hasta lograr la identificación del problema estudiado. Esta etapa constituye lo que se denomina primera caracterización del problema. Fuentes que dan origen al problema. Observar la realidad del conocimiento profesional, revisión de trabajos de investigación, estudiar objetivamente un tema a profundidad, que sea propuesto por una institución o una autoridad. ¿Y qué herramienta se puede utilizar? Se puede utilizar el árbol de problemas o imagen de la realidad o diagrama causa-efecto. Ello permite identificar el tema de investigación a partir del efecto que percibe el observador o en otros casos el efecto que quiere alcanzar.
Las causas o factores que intervienen en el problema tienen gran importancia. ¿Qué causas producen el problema y qué efectos generan? Ese es el árbol de problemas que vamos a aprender a elaborar en clase. En síntesis, toda investigación está orientada a la resolución de algún problema, por lo tanto será necesario justificar, esto ya es la justificación, o exponer los motivos que justifiquen la investigación. Y eso vamos a discutir también, porque no están bien las justificaciones que están realizando en los proyectos de grado. Lo que debo justificar, ¿por qué estoy realizando esta investigación? Debo justificar desde varias perspectivas, pero sí debo justificar. ¿Ya? Voy a colocar, hablando del problema y árbol de problemas, voy a subir voy a subir en, aquí está. Voy a compartirles. Voy a subir algunos textos bastante simples sobre esto, ¿ya? Les estoy compartiendo esto, disculpen. Hola, Sí, Lice. ya. Les voy a ir subiendo toda la... Esto es cortito, dice, ¿qué es un árbol de problemas? Aquí, el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática, un problema central, que va en el tronco, ¿no? La cual se intenta solucionar mediante la intervención de un proyecto utilizando la relación tipo causa-efecto. Esto no es el de Ishikawa, que es para administración, esto es otro tipo. Uno de los errores más comunes en la especificación de un problema consiste en expresarlo como la negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución. Ejemplo de problemas mal formulados. No existe un generador local de energía eléctrica. Falta, nunca hay que utilizar falta en árboles, nunca. Falta de programas de educación inicial. Eso está mal planteados, mal formulados estos problemas. Lo que debería ser limitada provisión de energía eléctrica durante el día. Ese es un problema. Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de educación primaria. Eso es un verdadero problema, no la falta de programas. Ahí les decía. Me gustaría que lean esto, es 3, 4 páginas esto de lectura. Ahí está, este es un árbol, ¿no? El problema central que sería aquí la copa, que serían los efectos, y las raíces, que serían las causas. Luego de haber identificado el problema central motivo del proyecto, se debe determinar tanto las causas que lo generan como los efectos que los producen, que produce el problema, para luego interrelacionar de una manera gráfica estos tres componentes, como se puede observar en el gráfico. ¿Cómo construir un árbol de problemas? Identificar el problema central o tronco del árbol. Entre los problemas considerados importantes en una comunidad, falta de liceos secundarios, incorrecto, no, eso no es un problema. Bajo nivel educacional de los jóvenes, ese es un verdadero problema. A eso me refería. Y les voy a subir esto, que son 5 páginas, creo. Me gustaría que lean antes de venir a clases esto. Voy a subir más un rato para que ustedes entiendan perfectamente. Voy a llevar un ejemplo y vamos a realizar ahí el árbol de problemas. Eso, ahí tenemos que empezar. Y si tienen ya identificado, sería muy interesante. Dice, ahora, problema central, bajo nivel. Estoy utilizando este bajo nivel educacional de jóvenes. ¿Cuáles serían los efectos? Si el joven no está muy bien, no, tiene un nivel bajo de educación,
va a tener baja especialización laboral y bajos niveles de ingresos. Pero aquí yo pondría otra cosa. Por eso todo eso vamos a discutir en clase poco, es decir, paso a paso vamos a aprender a estructurar este árbol. ¿Eh? Porque si yo tengo un nivel bajo de educación, acá voy a tener dificultad en conseguir trabajo, no baja especialización, bajo, baja condición de encontrar trabajo aquí y bajo ingreso. Difícilmente voy a encontrar pues trabajo si mi educación es baja. Y por supuesto que mis ingresos van a ser también problemáticos, ¿no? Ahí está. El efecto. Los efectos son una secuencia en la que se identifica como causado por el problema central. Ellos van de lo más inmediato, directo, relacionado con el problema, hasta niveles más generales. Siempre el árbol es hacia arriba, siempre, desde la raíz va hasta la copa. Y de, va directamente de niveles más bajos a niveles más generales, hacia arriba. Todo eso vamos a ver. Léanlo esto ya, por favor, esto. Ahí están los efectos, efectos y subefectos. ¿No? Identificación de las causas. Ahí está. Problema central. La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema. Primero se hace a las causas principales, luego las subcausas y las subcausas. Acá está hablando de principales y causas principales son las primeras, y las de abajo son subcausas y las de más abajo subcausas. Es la raíz, se va ramificando la raíz del árbol. Ahí está. Entonces, el problema central, ¿qué causas producen el problema y qué efectos generan? Va de abajo hacia arriba, siempre. Muchos ponen efectos hacia abajo y esto hacia arriba. No, desde la causa va hacia los efectos, hacia la copa. De la raíz pasa por el tronco, que es el problema central, y va a los efectos, que es la copa del árbol. Y va desde los principales hasta las efectos, digamos, y acá causa principal, subcausas, subcausas, ¿no? Entonces eso vamos a trabajar con un ejemplo. Todos tienen que haciéndose hace esto, ¿ya? Dice, elige en tu caso un problema que se ocasione, pero me gustaría que se identifiquen de ustedes ya el problema. Sería muy bueno trabajar con un problema ya de ustedes. Pero primero aprenderemos a estructurar el árbol de problemas, ¿ya? Este es uno. El otro que está referido a árboles está, a ver, creo que ya no está acá. A ver, voy a ver. Aquí está. Es de Lilpes. Voy a subir. Aquí está. Aquí está. Árbol de problemas y árbol de objetivos. Esto es de proyectos, pero aquí está explicando el método. Identificar el problema, examinar los efectos, identificar las causas, etc. A ver, aquí ahí dice, identificación del problema. Aquí también hay que entregar casas a los pobres. Es un problema mal planteado. El problema real es, existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. Hace falta un semáforo en la intersección. No es un problema, está mal planteado. Hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Si ustedes se fijan, que es diferente. Debemos aprender a identificar adecuadamente un problema. Ya, ahí está. Tienen también esto, árbol de los efectos. Altas tasas de accidentes en la intersección. ¿Cuáles serían los efectos? Ahí está.
el efecto que tendría altas tasas en la intersección sería alta mortalidad, gran número de heridos, grandes daños a la propiedad, descontento con la autoridad comunal. Esos son los efectos principales. Ahora, ¿cuál es el subefecto? Gran número de heridos, sus subefectos serían altos costos de atención de salud, alta inasistencia laboral. Claro, si estás herido no vas a tu trabajo. Grandes daños en la propiedad, altos costos de reparaciones. Descontento con la autoridad, pérdida de votos. En este caso, este es efecto principal y estos son los efectos secundarios, subefectos. Y estos tienen subefectos. Ahí está. Altos costos de atención salud, menor calidad de vida. Acá pérdida de productividad y altos costos de reparación. Entonces, va de abajo a todas las flechas tienden desde la raíz hasta la copa. Yo generalmente, esto es un método de ILPES, pero yo generalmente empiezo por las causas, que puede ser también, o por los efectos también, no hay problema. Pero yo empiezo por causas, pero van a ver, ahí está el árbol de efecto. Luego viene el árbol de causas. ¿Cuáles son las causas que producen altas tasas de accidente? Exceso de velocidad de vehículos genera altas tasas de accidentes. Gran número de peatones cruzando, altas tasas de accidentes. Esto, gran número de peatones cruzando sin ver el semáforo. Así somos nosotros los peatones. Luego, visibilidad limitada también genera altas como una causa. Falta de señalización, que más es eso en algunos tramos de la ciudad, genera altas tasas. Ahora van a ver que existe aquí subcausas, pero todo siempre va hacia arriba, todo va hacia arriba. Miren, exceso de velocidad, gran distancia, semáforos, aguas arriba y abajo. Es decir, esta subcausa genera esta causa principal y esta causa principal genera el problema. Y este problema genera los efectos que han visto, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjense, existe causas y subcausas. Esta es subcausa también del exceso de imprudencia de conductores que debería estar al mismo nivel, pero creo por falta de espacio no, tiene que estar aquí al mismo nivel, porque esto, si fuera subcausa de esto, estaría abajo, pero en este caso, por falta de espacio, esto debería estar aquí en el mismo nivel, esto en el mismo nivel y esto, todo esto debería estar en un mismo nivel, para ver que estos dos son falta de señalización, es decir, no hay semáforos y no hay señal de prioridad, generan la falta de señalización y esta falta de señalización genera el problema, ¿ya? Entonces, todo esto, voy a subir también esto para que tengan una idea de cómo se estructura un árbol de problemas, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a ver, ahí está, el árbol de problemas. Si ustedes se fijan, todas las flechas van hacia arriba. Muchos ponen los efectos, ponen la flecha aquí y las causas. No, por favor, va de abajo de la raíz, pasa por el tronco y va a la copa. En este caso, todas estas causas principales producen este problema y este problema genera estos efectos principales y estos subefectos y subefectos más generales, ¿no? Entonces, estos principales, estos causas y efectos son principales, ¿ya? Por favor. Y entonces, me gustaría que si en clase pudiéramos hacer nuestros árboles de nuestra, porque es el punto de partida fundamental esto. Ahora, para que yo realice esto, ¿qué necesito? Información. ¿Y cómo se genera la información? Mediante un diagnóstico sobre el tema.
A la mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué puta se ha hecho. No está el Zoom. ¿Dónde está el Zoom? Hola, hola, hola. Se escucha, Lice. Se escucha, Ah, ya, Liz. ya, ya. Se escucha. Disculpen. Estaba en los árboles. A ver, no, se me fue. Ahí está. Eh, ¿Estoy compartiendo o no? Sí, dice, pero creo que se congeló la pantalla. Ya. Como les decía, ¿cuánto nos falta? Disculpen. Estaba grabando, ¿no? Disculpen. Sí, está grabando, Lice. Ya, porque qué terrible es esto de la tecnología. Pucha, tremendo. Les decía que yo voy a subir toda esta información para que podamos, ahora sí estoy compartiendo. Sí, ahora sí. Ya. Esto básicamente es el árbol de problemas, que si ustedes ven va desde la raíz hasta la copa. Las flechas siempre tienden todos hacia arriba. Generalmente en muchos árboles cada causa tiene un efecto, pero no necesariamente. Si ustedes se fijan, cada causa tiene un efecto, pero esto puede ser que estas cuatro causas tengan un solo efecto. No necesariamente, pero generalmente hacen de esta manera los árboles. Pero les voy a mostrar otro árbol donde básicamente, aquí está, ahí tiene. Ah, ¿qué pasó? Ahí tiene un árbol diferente. Vamos a ver, ahí. Estoy compartiendo, disculpen. Sí, Sí, Lice. dice, sí. Ya, miren, aquí tengo dos problemas, altas tasas de fracaso escolar y altos niveles de inasistencia de niños y niñas a la escuela. Esto tiene un solo efecto, altas tasas de analfabetismo infantil, un efecto. Y aquí subefectos tienen situación de exclusión y marginalidad y difícil inserción laboral. Sin embargo, en las causas existen aquí dos problemas. Las causas de este problema de altas tasas de fracaso escolar es docentes de bajo nivel de formación, alto hacinamiento de niños y niñas en las aulas, textos y materiales escolares escasos y deficientes condiciones psicofísicas de los niños y niñas. Estas causas producen altas tasas de fracaso escolar y, y este problema produce un efecto que son altas tasas de analfabetismo infantil. Entonces, si se fijan, no necesariamente, porque cada causa no tiene aquí un efecto. Puede ser, y en este caso, estas causas producen este problema y esto genera un efecto que es altas tasas de fracaso escolar, que en este caso es un efecto, un solo efecto. ¿Ve?
y eso produce dos subefectos, que es situación de exclusión y marginalidad y difícil de inserción laboral. Entonces, vamos a ver si podemos nosotros estructurar los árboles con cada tema de ustedes o con cada grupo, o generalmente es en grupos que van a realizar, sin embargo, también pueden realizar personal, unipersonal, es decir, cada uno de ustedes puede, pero también pueden hacer en grupo, no hay ningún problema, de tal manera que podamos empezar con identificar el problema y el árbol. La mayoría no quiere realizar árboles porque no es sencillo, porque lamentablemente no tienen la información necesaria. Por eso es bueno elegir un tema que tienes conocimiento, que puedes generar información o que tengas la información pertinente. De otra manera, no valdría la pena. Entonces, en la clase vamos a ver esto, por favor, en, en la clase, y voy a ver si tengo alguna otra información. No, por el momento, entonces, voy a subir los documentos relacionados a lo que son árboles de ILPES y el otro documentito básico para que ustedes lean y que la próxima clase podamos ya aplicar en los casos básicos de cada uno de ustedes o de cada grupo de ustedes. ¿Ya cuántos minutos nos falta? 7 minutos, Lice. 7 minutos. Ya, perfecto. Aquí voy a entrar a este. No, no, este no. A ver, vamos a ver. Ah, y me estaba olvidando, referido a esto, que no sé si estoy compartiendo esto, referido a estos mapas conceptuales, ay, a ver, referido a los mapas conceptuales, básicamente me gustaría que hagamos esto de los temas teóricos, básicamente. No, después ya desde el problema hacia adelante es elaborar, pero que básicamente tengamos un mapa conceptual básico que nos permita manejo teórico conceptual de todos los temas que básicamente vamos a manejar. Eh, el problema es uno de los aspectos fundamentales en los temas de investigación, ¿ya? Entonces, existen diferentes tipos de problemas, ¿eh? Y debemos seleccionar. En el texto guía están ampliamente explicado la cuestión del problema, qué herramientas se pueden utilizar, etcétera. Después creo que está el título del problema y después ya vamos a ver lo que es el planteamiento del problema, la formulación del problema, qué criterios vamos a tomar para formular el problema, que básicamente está relacionado a la pregunta de investigación. Y en el texto guía existen varios ejemplos de formulación. No se formula de una sola manera. Existen varios ejemplos y eso es importante. Me gustaría que ustedes hagan siempre lectura porque cuando ya entremos desde la